Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. La crisis del Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura parece agudizarse, pero no para bien, sino para mal. Han renunciado el presidente de la Corte Superior, de la Corte Suprema de Justicia y por lo tanto presidente del Poder Judicial, Duverly Rodríguez. Ha renunciado el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, más otros consejeros y según opinión de algunos legisladores, esto va a facilitar el proceso de reforma. ¿Qué hay en el proceso de reforma? Todavía no lo sabemos. Tendremos un bosquejo, un indicio al respecto eh, el 28 de julio, cuando el presidente de la República yo me imagino que solamente los lineamientos de lo que será la reforma propuesta por una comisión de juristas notables que está encabezada por el ex canciller Alan Wagner. César Hildebrand decía, por ejemplo, que es curioso, que es una misión imposible, pues lo que se quiere es que en 15 días una comisión intente resolver un problema de 200 años. Aquí en Arequipa ha habido reuniones de magistrados, los magistrados se han pronunciado y se han pronunciado a favor de una reforma judicial, así es que el día de hoy he invitado para la entrevista al presidente de la Asociación de Magistrados de Arequipa. No solo son jueces, sino también agrupa a fiscales. Nimer Marroquín además es juez supremo, Superior. superior, un juez superior, y con él vamos a ver la postura de Arequipa y las perspectivas de una reforma. Y más adelante voy a estar con el tema del Sistema Integrado de Transporte, el SIT-SECAE. Mijael Beiton es un abogado que representa a los transportistas y que acaba de obtener una resolución judicial que nos va a explicar y que hace que otra vez el sistema integrado de transporte esté más lejos. Culpa de ellos, culpa de los jueces, en este caso no. Culpa de la municipalidad que no ha sabido diseñar un sistema adecuado. Lo vamos a analizar también. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Bien. Bienvenido, Nima. Gracias, Enrique, a tus órdenes. Tendré que decir en primer lugar que Nimer Marroquín lo conozco de hace muchísimos años, por eso me atrevo a tutearlo durante esta entrevista, que mucho antes de que él sea juez. Nimer, sé que los magistrados, después de que el presidente de la Corte de Arequipa se reunió con el ahora expresidente Duverly Rodríguez, se reunieron y tomaron acuerdo de respaldar la reforma. Cuéntanos. Buenas noches a la teleaudiencia selecta que tienes. Los magistrados de Arequipa y del Perú, creo, jueces y fiscales, evidentemente, como cualquier otro ciudadano, nos encontramos también sumamente preocupados por los hechos que se han conocido o se han hecho públicos en estas últimas semanas. Ante ello, estamos en una reunión permanente, estamos conversando permanentemente los jueces, especialmente jueces. ¿De manera formal, de manera informal son estas conversaciones? De manera formal, nos estamos reuniendo, autoconvocando a reuniones para, en primer lugar, tener una posición única sobre la situación actual, y ya la hemos expresado, tanto desde la Asociación Nacional de Magistrados como del Poder Judicial, que son entidades distintas, y también para tener posiciones únicas sobre las propuestas de reforma que plantearemos a esa comisión que acabas de comentar o a las entidades correspondientes, porque estamos convencidos de que quienes más que nosotros conocen nuestra realidad. Correcto. Y quienes más que nosotros podemos plantear las reformas. Es allí donde parece haber cierta contradicción. Los jueces tienen que participar. El asunto es la proporción de esa participación. Expertos, abogados, algunos opinólogos ya han salido a decir que pensar en una autorreforma del Poder Judicial sería una locura. No pueden autorreformarse, ¿no? ¿Qué opinas ante eso?
No creo que sea una locura. Yo creo que sí es posible que nos podamos autorreformar. Sin embargo, estoy también convencido de que el problema de la reforma judicial y del Poder Judicial y del sistema de justicia en general no es un problema particular de jueces, de fiscales, de abogados y de policías. Este es un problema social, este es un problema de la sociedad. La justicia es una necesidad tan profunda del ser humano como educarse, como alimentarse, como curarse, como la salud, como la educación. Lamentablemente no le hemos dado esa importancia y lo que hoy vemos es consecuencia precisamente de esa indiferencia de la sociedad y especialmente de la clase política que ha llevado a esta crisis al Poder Judicial, y no solo al Poder Judicial, sino en realidad al sistema de justicia en el país, que lo integran el Consejo Nacional de la Magistratura, el Poder Judicial, la Policía Especializada, el Ministerio Público y etcétera, tantas entidades que conforman un sistema de justicia. El juez no resuelve por sí solo, el juez resuelve porque las partes lo piden, porque los abogados solicitan administración de justicia. Y entonces, esta crisis es el resultado de esa indiferencia, es el resultado de esa postergación permanente de las inquietudes que nosotros hemos tenido y hemos hecho llegar permanentemente. Por ejemplo, solo presupuesto, que cada vez se ha recortado más y más y más al Poder Judicial. Hoy no llegamos ni siquiera al 0.4% de presupuesto nacional. De modo que no es una justificación para lo que ha pasado, pero lo que quiero decir es que este es el resultado de una indiferencia de la sociedad frente a una necesidad urgente como es la administración de justicia. Uno de los problemas que yo veo es que el nivel de corrupción que hemos visto no se ha dado como cuando suele ocurrir con un auxiliar o un técnico judicial, que se alude bajos ingresos o cosas por el estilo, sino que se da a los más altos niveles. Y esos ya son niveles de poder. ¿Qué está pasando con los magistrados? ¿Por qué los magistrados se corrompen? Ya el tema de sus ingresos y esas cosas me parece que ya no son un problema. Y la corrupción está yendo por otro camino. ¿Cuál es el análisis que tienen los jueces de provincias como tú y tus colegas en estas reuniones que han tenido? Repito, es una honda preocupación. Una honda preocupación, pero a la vez estamos viendo esta etapa como una etapa de crisis y como una oportunidad para que verdaderamente el sistema de justicia cambie en nuestro país. Y nosotros vamos a participar en forma activa, vamos a poner absolutamente todas nuestras capacidades para que esta sea una oportunidad. ¿Reformar qué? O sea, en el pensamiento de ustedes, ¿cuál es su propuesta de reforma? Tenemos varias propuestas. Creo que tenemos propuestas inmediatas, a cortísimo plazo, propuestas a mediano plazo y propuestas a largo plazo. Porque como decías, no hay forma de transformar lo que ha pasado durante toda nuestra época republicana de un día para el otro. A cortísimo plazo. Estamos convencidos de que el CNM tiene que desaparecer. Esa fue una forma ideada por la clase política para someter al Poder Judicial. La democracia en un país como el nuestro se sostiene en una trípode de tres patas, que son el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Lamentablemente el Poder Judicial siempre ha sido la pata coja de esa mesa. ¿Por qué? Porque la clase política en el Perú ha querido siempre tener sometido al Poder Judicial. ¿Para qué? Para esto lo que estamos viendo, para estas cosas que estamos viendo. No nos echen la culpa solo a nosotros. Esta corrupción que ha venido es de las más altas esferas, como estamos viendo, a las más altas, a los más altos niveles de estas entidades. De tal forma que nosotros no los podíamos manejar, jueces de provincias, menos supongo otros jueces todavía más de menor categoría. Sin embargo, se podía sospechar, se podía ver, y eso ha estado pasando, y evidentemente también el Poder Judicial ha fallado. Por eso, nuestro planteamiento, además de que desaparezca el sistema de selección de magistrados, que es un problema eterno. El primer presidente de la Corte Suprema del Perú, cuando juró, dijo, el mayor problema de nuestro Poder Judicial es la forma de seleccionar a los jueces.
Y lamentablemente en esa forma de seleccionar a los jueces han habido muchísimos intereses. Tenemos que ir a una pausa. Muchísimo interés. Estoy con el presidente de la Asociación de Magistrados de Arequipa, que agrupa a los magistrados, es decir, del Poder Judicial y del Ministerio Público, jueces y fiscales. Y ellos han salido ayer en un pronunciamiento decididos a respaldar la reforma judicial. Cuando regresemos, pretendo preguntarle cómo vamos a seleccionar a los jueces. Si la propuesta inmediata es desaparecer el Consejo Nacional de la Magistratura, que a mí particularmente me parece una buena idea, sobre todo por que inclusive fue tomado como ejemplo cuando se instauró en el Perú, por qué hay que desaparecerlo y por qué debemos reemplazarlo. Tras la pausa, seguimos en modo avión. Estamos de regreso en el programa. Estoy con el presidente de la Asociación de Magistrados de Arequipa, Nímer Marroquín. Reitero, tengo el atrevimiento de tutearlo porque somos conocidos de hace muchos años antes de que él fuera magistrado de la Corte Suprema. Nímer, tú has planteado desaparición del Consejo Nacional de la Magistratura. En la mañana estuve hablando con un constitucionalista y el constitucionalista más bien estaba tratando de esgrimir la manera de cómo elegir a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura para que sean personas honorables, íntegras, poco influenciables y que ellos sigan nombrando a los jueces. ¿Ustedes no creen ya en eso? No estamos de acuerdo con eso. ¿No estás o no estamos? No estamos de acuerdo. Es posición de los jueces de Arequipa. De Arequipa. De Arequipa. De los jueces fiscales de Arequipa. Correcto. No estamos Fiscales de acuerdo también con esa posición. Así es. No estamos de acuerdo con esa posición porque es cambiar simplemente a los integrantes y seguir manteniendo una institución que no ha sido viable desde que existió. Recordemos todos los escándalos del Consejo de la Magistratura desde que existió. Todo Consejo de la Magistratura desde que se nombró, de la Constitución de 1993, han tenido sus escándalos. Si no era un enfermero, era un ingeniero. Si no era un ingeniero, era un abogado, mayormente un abogado. Si no era un profesor o era un médico. Y entonces, esta entidad, lo único que ha hecho con lo que se ha difundido estas veces es cavar su tumba. Ya estaba realmente inexistente y no tenía que existir. Y lo que teníamos que haber hecho era precisamente tomar cartas en el asunto antes. ¿Y quiénes? Los jueces no podíamos. El poder político. La clase política, que es la única que podía haber destituido a sus miembros y en todo caso cambiado ese sistema por el que se estaba nombrando a los jueces. En el mundo mayormente hay dos maneras de nombrar a los jueces. Tres maneras. Uno era a través de este Consejo Nacional de la Magistratura, que como repito fue bastante alabado porque era participación de la sociedad civil en el nombramiento, ratificación y evaluación de jueces. Hay otro sistema que es la elección de los jueces, pero se utiliza más o menos para los primeros escaños de la justicia. Elección ¿No es popular. cierto? Elección popular. Aquí se ha dado, por ejemplo, para la elección de jueces de paz. ¿No? La otra manera es una designación política. El presidente decide quién es juez y es supremo, por ejemplo, y el Congreso lo ratifica, el Senado lo ratificaba. Así funcionaba también en el país. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Así es. Esas tres formas políticas funcionan dependiendo de la sociedad. O sea, acá el modelo podría funcionar en otra parte, pero acá no ha funcionado. No. Lamentablemente, así es. Y lo vemos, evidentemente. Y lo vemos. No ha funcionado. Eso es lo cierto. De modo que hay que dar otras formas. En España y en Francia, por ejemplo, se nombran a los jueces, los jueces acceden a la impartición de justicia mediante un sistema de escuela judicial. Nosotros proponemos esa posibilidad. Acá nosotros no tenemos la Academia de la Magistratura. Solo sirve para una capacitación durante el ejercicio de la función del magistrado. O sea, la Academia de la Magistratura podría convertirse. Es para jueces. Para jueces y fiscales. Ya, o sea, no es para postulantes. No es para postular. No. O sea, la Academia de la Magistratura es para capacitar a los ya nombrados a los que por ya el Consejo están Nacional. Así es. ¿Y tú estás hablando? Nosotros estamos hablando que esa Academia de la Magistratura se convierta
en la escuela judicial y que sirva además de capacitar, una vez que están ya nombrados, además para el acceso a ser jueces. Digamos como las escuelas militares. Algo así. O sea, uno entra, se forma, se capacita, se gradúa y entra en servicio. Así es. De manera que todo aquel juez que va a ejercer ese cargo, va a pasar previamente por el tamiz de la escuela, y no solo un tamiz académico, no solo un tamiz de capacidades académicas, sino además un tamiz de su historia de vida. Durante 2 años debe investigarse a la persona que va a ser juez, de dónde vino, qué es lo que ha hecho en su vida y qué es lo que quiere ser. Porque eso es absolutamente importante para ser juez. No se trata de pasar un examen como para ingresar a la universidad y mañana soy juez. Ese es el sistema que nos ha llevado a lo que hoy tenemos. El Consejo Nacional de la Magistratura era eso. Así es. Simplemente tomaba un examen como si van a ingresar a la universidad y al día siguiente una entrevista totalmente subjetiva con las preguntas que hemos visto cómo se manejaban, de tal manera, pues ese es el sistema que ha pasado. Y ese es el sistema que hemos tenido casi siempre, totalmente cuestionado y hoy probadamente inviable. Este sistema de una escuela de jueces o escuela de magistrados, ¿existe en alguna parte? ¿Este sistema se está aplicando actualmente? Actualmente se aplica, por ejemplo, en España, decía, se aplica en Francia con éxito. La única observación que se hacía, por ejemplo, en España desde hace mucho tiempo era que eran demasiado académicos los jueces que salían de allí y no conocían mucho la realidad. Pero eso se solucionó incorporando una tercera parte de jueces futuros a abogados que ejercían libremente. De tal manera que se hacía una buena mezcla de académicos, excelentes juristas académicos, con unos juristas que conocían la realidad y que podían a lo que te trabajar un refieres tema es mejor. que en Francia eran los profesores universitarios los que se entraban a esa escuela. No. Cualquier abogado que entraba a la escuela. Ahora se dice que la tercera parte tenía que ser litigantes. Se ha ido trabajando ese tema en España, de tal manera que no solo sean jueces de la escuela, porque había la exigencia de la sociedad en el sentido de que eran demasiado académicos y no conocían la realidad. Eran chicos que habían estudiado 7 años de Derecho, 5 años su maestría, más 2 años de escuela, pero nunca habían ejercido. No habían pisado tierra. Así es. Nunca habían entonces la sociedad reclamaba que esos magistrados pisen un poquito más de tierra, y entonces se convino en que 1/3 de esos magistrados podían ser abogados que habían ejercido, evidentemente sujetos a las mismas calificaciones que los que pasaban por escuela. Esa, por ejemplo, es una propuesta de fondo y aparentemente fácil de implementar. Nosotros, o sea, fácil entre comillas, ¿no es cierto? Es voluntad política. Pero es una cuestión, se puede tomar la que se llama la Academia de la Magistratura existente actualmente y hay que simplemente remodelarla, por decirlo de alguna manera. El tema en discusión va a ser ¿quién maneja la Academia de la Magistratura? En España maneja el Consejo General del Poder Judicial, que es como el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Lamentablemente en países como el nuestro se va a discutir quién lo maneja. Y evidentemente el poder político va a pretender que se maneje por ellos. Y volvemos a lo mismo. Lo que una sociedad debe buscar de un juez y de su poder judicial es su autonomía y su independencia. La única posibilidad de garantizar que un juez pueda defender el derecho de cualquier ciudadano es que ese juez sea independiente, que no esté sometido a nadie, solo a la ley, a la Constitución, a la ley y a su conciencia. Si eso no logramos para nuestros jueces, no les pidamos nada. En estos momentos, los jueces, hablo en general, sienten que son presionables por sus superiores y por fuerzas externas al Poder Judicial. Lamentablemente yo creo que ese tema es personal de cada juez. Yo creo que cada juez desarrolla su actividad dentro de la independencia que él mismo se lo da. Pero de que existen este tipo de presiones, ratificaciones cada 7 años, en los que hay que ir a recomendarse al Consejo de la Magistratura, ratificaciones o nombramientos de la forma como se está viendo, eso ya está probado, o sea, yo no lo estoy diciendo, es un hecho que existe. Y entonces, ¿eso qué está haciendo? Está atentando contra la independencia, no diré de todos los jueces, pero de un buen número de jueces, probablemente que lo estamos viendo. La mayor parte de jueces, por lo menos de Arequipa, yo estoy seguro que son jueces independientes, son jueces honestos, la mayor parte.
Sin embargo, el sistema va de alguna forma constriñendo su libertad que podría dar lugar a esta clase de cosas. El asunto es que la población no piensa igual que tú, más ahora, después, ¿no? Las generalizaciones se empiezan a dar precisamente por este tipo de asuntos. Una pregunta final. Muchos cuestionan el escalafón. En otras partes, en el sistema anglosajón, uno no empieza como juez de primera instancia y su carrera judicial lo lleva a ser supremo. No hay carrera judicial. Son nombrados o elegidos para juez de un pueblo y él prácticamente de por vida se convierte en el juez de ese pueblo. Si es un juez superior o de apelaciones, ahí queda. Y los supremos son nombrados por la reina o por el presidente, y ahí quedan también, y casi vitalicios. El asunto del escalafón y de la carrera judicial es que los magistrados empiezan a ver que tengo que escribir un artículo porque eso me da un puntaje, tengo que dictar cátedra porque eso también me da puntaje, tengo que seguir una maestría, luego otra maestría, luego el doctorado, y eso lo distrae de la administración de justicia. Esa es una distorsión que creó el CNM. La mayor cantidad de certificados hace mejor al juez. Eso simplemente está establecido por el CNM. ¿Y cómo? Porque si tú eras doctor, 10 puntos más, si tú eras magíster, tantos puntos más. Y ese era un compromiso gravísimo para los jueces con las universidades. Y las universidades empezaron a tener injerencia en los jueces. Y no solamente por ahí las universidades tienen injerencia en el Consejo de la Magistratura. Porque ellos eligen a miembros. 2 miembros en el Consejo de la Magistratura son representantes de las universidades. Uno de ellos es Iván Noguera, que estamos viendo los resultados. Y entonces, eso tiene que cambiar. Esa es una medida radical que hay que tomarla y ya. Realista, me parece interesante. En cuanto a la permanencia, como dices, hay sistemas de la permanencia del juez dentro de la institución. Nosotros como jueces de Arequipa estamos planteando una permanencia indefinida, no necesariamente bajo un escalafón, porque hay la posibilidad de que magistrados puedan acceder directamente a la Corte Suprema, directamente a la Superior. Abogados brillantes que pueden presentarse y ganar, que es lo que decíamos, lo que se criticaba en España. Nosotros planteamos que los jueces sean, desde que son nombrados, con una permanencia o una estabilidad permanente. No hay ratificación. Pero sí constante evaluación. Una constante evaluación. Lo que sí planteamos para eso entonces es el fortalecimiento del órgano de control. Lamentablemente la OJMA tampoco ha cumplido su función hasta estas alturas. Entonces eso ha dado lugar a que nosotros mismos nos hayamos hecho el harakiri y haya dado pues el resultado que estamos nosotros viendo. Si nosotros nos hubiésemos controlado oportunamente y bien, probablemente estas cosas habrían cambiado. Pero el tema es mayor, por eso ha ocurrido y estamos viendo lo que está pasando. En caso de control nosotros planteamos un control interno, no externo tampoco, porque un control externo igualmente sería como el CNM, presionando a los jueces. De tal manera que un control interno, pero tampoco por nosotros mismos, porque muchos dicen Otorongo no come un torongo, y eso también es verdad. Lo que nosotros planteamos es que se nombren jueces especializados de control, que no ejerzan función y que no sean candidatos a presidentes mañana, y que no porque si vas a querer ser presidente y vas a querer que ellos mismos te elijan, entonces mejor no te controlo. Jueces especializados en control, que solo se dediquen a control y que sean los malos y que tienen que controlar, pues. Y entonces, cumpliendo todas nuestras funciones, nadie tiene por qué tener miedo. Todos tendremos que resolver y hacer nuestro trabajo. Y los jueces de Arequipa están convencidos de lo que te estoy diciendo. Es lo que estamos conversando y lo que vamos a expresar en un planteamiento que estamos haciendo formal ante la comisión presidida por el señor Wagner, igualmente ante las comisiones o entidades que sean necesarias, finalmente al Congreso, porque sí debo decir también que toda posibilidad de reforma del Poder Judicial está en el Congreso, pasa por el Poder Político. Perfecto. Sin embargo, nosotros estamos comprometidos en hacerlo desde nuestra posición. Y me agradezco mucho por haber venido. Gracias, Enrique, siempre a tus órdenes para conversar de temas tan interesantes. Nímer Marroquín es presidente de la Asociación de Magistrados de Arequipa. Nos vamos a una pausa y regresamos para hablar del sistema integrado del transporte, el eterno problema de Arequipa, el transporte. Me parece que la solución no tiene solución. Tras la pausa lo vemos. Gracias.